ángulos agudos. Esta es la primera sesión que vamos a empezar ya a revisar esas 6 razones trigonométricas que están muy ligadas a nuestro curso, ¿no? Esto de seno, coseno, tangente, ¿no? Etcétera, etcétera. Son 6 razones. Muchos de ustedes seguramente ya lo han revisado en el colegio de forma básica. Estas razones trigonométricas nosotros lo vamos a ver en varios contextos. Hoy vamos a ver en su contexto más básico, que es como la del colegio, y que es básicamente en un triángulo rectangular. En un triángulo rectangular vamos a definir esas 6 razones trigonométricas. Por lo repetir, esa es la forma más básica. Más adelante vamos a volver a definir las razones trigonométricas en un contexto más amplio. Y lo vamos a hacer no solamente en un segundo contexto, sino en un segundo contexto, en un tercer contexto, hasta en un cuarto contexto, o sea, en diferentes escenarios, para que tengamos definido esas razones trigonométricas de una manera más amplia, mucho más amplia. Bien, al ser triángulos agudos, estamos limitados a que el argumento de la razón trigonométrica esté, pues, básicamente entre 0 y 90. El ángulo solamente puede estar entre 0 y 90, entonces es de alguna manera restringida. Bien, sin embargo, a eso nos vamos a dedicar en esta clase en particular. Así que va a ser como un repaso del colegio. De todas maneras, siempre por ahí va a haber algunas cosas nuevas que de repente se van a ir aprendiendo, ¿no? Y como siempre, tenemos estudiantes que ya esto lo manejan muy bien, hay otros que lo manejan más o menos, y hay otros que también recién están explorando estas herramientas, ¿no? Bueno, primero veamos 2 conceptos muy básicos, antes de ver las razones trigonométricas. En el lado izquierdo tenemos que la suma de los ángulos da 90 grados en un triángulo rectangular. En un triángulo rectangular como este, se entiende que un ángulo es recto, por lo tanto los otros 2 ángulos que quedan tienen que sumar 90 grados, ¿no? A esos ángulos que suman 90 grados se le llaman también ángulos complementarios. O sea, si los ángulos suman 90 grados, se van complementarios. O al revés, ¿no? Si son complementarios es porque suman 90 grados. Las cosas se pueden decir, por lo general, en los 2 sentidos, ¿no? Y hay que estar atentos con ello. En la parte derecha tenemos otro teorema muy conocido, ¿no? Eso sí, supongo que todos lo manejan, que es el teorema de Pitágoras, en la que esta relaciona la hipotenusa con los 2 catetos. Si uno lo ve como variables, bueno, acá hay 3 variables, y la fórmula, más allá de que nos calcule la hipotenusa, la fórmula en realidad nos permite ver, si yo tengo 3 variables asociadas, bastaría que yo conozca 2 de ellas para conocer la tercera, ¿no? Entonces, si yo sé A y B, puedo hallar C. Si yo sé C y A, puedo hallar B, ¿no? Y así. Entonces podemos nosotros, a partir de dos variables conocidas, podemos hallar la tercera. Y en la primera también, ¿no? A pesar de que acá hay 2 variables, si yo sé una de ellas, puedo hallar la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que la suma es 90 grados. Bien, entonces esta es la primera cosa básica que debemos saber antes de... Y ahora vamos a definir los lados de un triángulo rectangular. Bueno, en un triángulo rectangular tenemos el lado más grande que se llama hipotenusa, y los otros 2 se llaman catetos. Cateto 1, cateto 2. Pero el cateto tiene su apellido, ¿no? Que puede ser cateto adyacente o cateto opuesto. Y eso ya depende del ángulo al cual se hace referencia. Por ejemplo, ¿no? Si es respecto a este ángulo, este sería el cateto opuesto y este sería adyacente. Adyacente es decir, pues que está a su costado, ¿no? A su costado, ¿no? Está cerca del ángulo. Ese es el adyacente. Opuesto, la que está al frente del ángulo. Al frente. Por eso, si es respecto de A sería opuesto. Pero si es respecto de B, de beta, el B sería el opuesto. Entonces depende con respecto a qué ángulo. Bien, entonces para alfa, este es cateto opuesto, cateto adyacente y este es hipotenusa. Para beta, este es cateto opuesto, este es cateto adyacente y este es hipotenusa. La hipotenusa es común para los dos, eso no tiene diferencia. Bien, luego, también por otro lado, es importante darnos cuenta que si yo tengo los 3 lados de un triángulo rectangular, la división de 2 de ellas
se convierte en una constante para triángulos semejantes. Es decir, si yo, por ejemplo, amplifico ese triángulo al doble de su tamaño, esta relación A entre B, a pesar de que A y B puede haber crecido, pero la relación se mantiene por un tema de proporcionalidad. Entonces, las proporciones, estas relaciones de lados, como no dependen del valor del lado, puedes tú, digamos, relacionarlos en un triángulo pequeño como en un triángulo grande, ¿no? ¿Por qué? Porque son proporcionales. ¿Ya? Entonces, esa es una cierta ventaja de las relaciones trigonométricas, que se pueden medir en un triángulo pequeño o en un triángulo grande. No hay problema, la relación es la misma. Bien, luego tenemos, acá ya viene la definición de las 6 razones trigonométricas, ¿no? Esto que ya muchos de ustedes lo deben saber, ya lo tienen memorizado, hay otros que más o menos, y hay otros que recién están memorizando. Hay algunos que están memorizando y les cuesta memorizar, ¿no? Les cuesta memorizar. Para eso vamos a dar algunos tips de una vez ahora, por primera y única vez, vamos a dar algunos tips para la memotecnia, ¿no? La memotecnia. Son 6 razones, uno lo mira así, son 6, y saber todas las combinaciones podría hacernos un poco engorroso, ¿no? Sobre todo para aquellos que recién están empezando. Pero algunos autores dicen que basta que tú te memorices las 2 primeras y de ahí el resto sale por su propio peso. ¿Por qué con los 2 primeros? Lo que pasa es que el primero, que es el seno, es A entre C, y el segundo, que es B entre C. La tangente, si tú guardas en memoria que la tangente siempre es seno entre coseno, entonces rápidamente te das cuenta que es A entre B, ¿no? Tangente siempre es seno entre coseno, y eso significa A entre B. Y las otras 3 son solamente el recíproco de las 3 primeras. La cotangente, por ejemplo, es el recíproco de tangente. ¿Qué significa recíproco? Que, bueno, la definición es invertida. O sea, si tangente es A entre B, cotangente es B sobre A. Secante es el recíproco del coseno. O sea, si ya sabes que el coseno es B sobre C, entonces secante es C sobre A, al revés. Y la cosecante es el recíproco del seno. Es A entre C, entonces será C entre A. Entonces, las 3 siguientes prácticamente es la inversa de los 3 primeros. Entonces, por eso, bastaría tú recordar las 2 primeras nomás. La segunda es la división de la primera con la segunda, y las otras 3 es la inversa de las 3 primeras, ¿no? Y de eso vas relacionando y vas un poco asociando para recordar fácilmente las diversas combinaciones. Ahora, para los que todavía tienen dificultades, ¿no? Porque algunos a veces se confunden, ¿no? Por ejemplo, el seno dice que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, y el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, a veces nos confundimos, ¿no? El seno, no sé si es el cateto opuesto o el cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿no? Estoy confundido, me olvidé. Entonces ahí puedes aplicar esta memotecnia que, digamos, puedes asociarla, por ejemplo, ¿no? En este caso es para el coseno. Si yo tengo el coseno y yo estoy en duda de que si es el cateto opuesto o es el cateto adyacente, en ese caso, si yo guardo en la memotecnia y asociando que el coseno es con el costado, ¿quién está al costado? ¿El A o el B? El B. Entonces, el coseno es con el cateto que está a su costado, y el que está a su costado es el adyacente, entre la hipotenusa. Entonces, con eso ya no va a haber confusión. Coseno con el de costado. Y si coseno es con el costado, entonces el seno tiene que ser con el de frente. ¿Ya? Entonces, esta memotecnia la puedes usar para aquellos que recién están asociando, ¿no? El seno y coseno. ¿Ya? Pero ya en global, estas 6 razones tienen que ser memorizadas sí o sí. O sea, si alguno recién está empezando, pues ahora tiene toda la noche, aunque ahora tiene la práctica, ¿no? Ya será la siguiente, para que usted memorice. Tiene que memorizar esas 6 combinaciones. Ese es básico. O sea, la trigonometría se basa en estas 6 razones. Que no sepa siquiera la definición, ya pues es estar recontra perdido, ¿no? O sea, no saberse la definición, como dicen algunos, es estar en nada, ¿no? Entonces, si alguno recién está empezando, reitero, repito, bueno, también el método de repetir, ¿no? Repite, repite, repite y ya se te queda grabado. Bien,
¿Qué más podemos decir acá? Creo que nada más. Esto más que nada es para reiterarles el tema de que es importante. Hay algunas estrategias de memotecnia que ya hemos comentado. Y bueno, pues a veces a algunos no les funcionan las memotecnias, entonces el método duro es memorizar simplemente, ¿no? Memorizar. Repites y repites y ya se te queda. Bien, vamos a otro punto. Las razones trigonométricas en triángulos semejantes. Como ya lo hemos comentado hace un momento, las razones trigonométricas en triángulos semejantes es la misma, ¿no? Es la misma. Por ejemplo, si yo tomo este triángulo pequeño y ese triángulo de siguiente tamaño, por ejemplo, si son semejantes los dos, los ángulos deben ser las mismas. Y a la hora que entonces la relación, para cualquier razón trigonométrica, pues los resultados te van a ser la misma. Por ejemplo, si yo planteo acá el seno sería AA' sobre OA', y eso me debe salir exactamente lo mismo que B' entre OB'. Me debe salir lo mismo. ¿Por qué? Porque estos triángulos son semejantes. Cuando son semejantes, las razones trigonométricas te salen lo mismo. Te salen lo mismo. Y eso se cumple para cualquiera de las 6 razones, no solamente para estas 3, para cualquiera de las 6. Ya, ese es un dato importante que también debemos tener en cuenta por default. Bien, ahora sí, vamos a una primera pregunta. ¿Ya? Vamos a una primera pregunta, inclusive ya de práctica pasada, ¿no? Está más o menos fresco, mira, del 2021, es más o menos reciente. Y bueno, nos vino esa pregunta. A ver, vamos a darle unos 30 segundos para que intente resolver este problemita. Muy bien, ya nos están sacando respuesta. Dicen la B, Milagro dice la 2, Ángela la B, Yael la B, Tandaje la B. Muy bien. Vamos a ver si es la B. Entonces, bueno, miren, cuando nos dan una relación como secante, tú puedes acá ponerle por K, por 1, por raíz de 2, raíz de 2. O sea, puedes tú ponerle cualquier factor, ¿no? Y no hay ningún problema. En este caso le estamos colocando acá. Entonces, en ese caso es bueno formar un triangulito rectangular y ubicar estos lados, ¿no? Secante, por ejemplo, es el recíproco del coseno, y el coseno era cateto adyacente entre hipotenusa. Por lo tanto, la secante sería al revés. La hipotenusa entre cateto adyacente. Entonces, si es 17 sobre 15, entonces acá arriba tendría que ser 17K, y acá abajo tendría que ser 15K. Luego aplicamos Pitágoras, 17 al cuadrado menos 15 al cuadrado, todo raíz cuadrada, y eso nos da BC igual a 8. Luego, reemplazamos la igualdad que nos dan, ya que tenemos todo el triángulo completo. Entonces, cotangente de teta, en el triángulo, cotangente es 15 sobre 8, y la cosecante, que es el recíproco del seno es 8 sobre 17, la cosecante será al revés, 17 sobre 8. 17 sobre 8. Bueno, se simplifica, el K también se simplifica, y se convierte, en este caso, en una relación más sencilla, que es 15 más n, igual a 17. Por lo tanto, de aquí se resuelve que n vale 2, y por lo tanto la clave es la B de vuelta. Muy bien, excelente.
muy bien, Claudia, Luis, Pilaros, Ángela, Yael, Tataje, muy bien. Vamos entonces a la aplicación número 2. Por favor, si tienen, si alguien tiene alguna duda, puede usar el micrófono y hacer la pregunta que desee. O también puede usar el chat, ¿no? El chat ya saben que pueden mandarlo en público o en privado, como gusten. Si tienen cualquier duda, no se queden con las dudas, por favor. Listo, entonces vamos al siguiente, problema número 2. Ahí está. A ver, vamos a darle unos segundos para que plantee y a ver si saca respuesta rápidamente. Muy bien, ya tenemos respuestas. Tataje, Alexia, Luis, Ángela, Rodrigo, Yael, Alexia, indicando la mayoría la C, ¿no? La mayoría. No, la D dice la mayoría. Bien, vamos a ver. Eso también está más o menos rápido. En este caso, por ejemplo, estoy multiplicando por raíz de 3 de forma conveniente. Esto más que nada para facilitar los números. Al hacer eso me sale 1 sobre raíz de 3. ¿No? Entonces, raíz de 3 sobre 3, 1 sobre raíz de 3. Son equivalentes, son iguales, ¿no? Como fracción. Para poner acá 1 raíz de 3, entonces acá sería 1, porque estamos hablando del seno de x. Seno de x es cateto opuesto, 1, cateto, o mejor hipotenusa, es raíz de 3. Y uno dirá, pero ¿por qué no le pone 1k raíz de 3k? Claro, se puede poner también, igual debe funcionar, ¿no? Igual debe funcionar. También puedes poner por 2, ¿no? 2 y acá 2 raíz de 3, también funciona, ¿no? Porque recuerda que esto es proporcional. Mientras que nos piden proporciones, secante es una proporción. Podemos usar cualquier combinación. Bien, luego aplicamos Pitágoras. En Pitágoras decimos raíz de 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado, y eso es AC, se calcula C que vale raíz de 2. Bien, luego tenemos que m es igual a secante cuadrado de x más 1. Por lo tanto, el m sería igual a raíz de 3 o raíz de 2 según el triangulito, ¿no es cierto? Secante, que es el recíproco del coseno. Coseno es raíz de 2 sobre raíz de 3 respecto de x. Entonces la secante será al revés, raíz de 3 sobre raíz de 2 al cuadrado más 1, que es lo que nos pide. Acá sería 3 medios más 1, y 3 medios más 1 es 5 medios. Por lo tanto, la clave es la D de dado. La D de dado. Muy bien. Entonces le tomamos la foto, lo que deseen, y vamos a pasar al siguiente. Bien, entonces pasamos al siguiente, aplicación número 3. Ahí está la aplicación número 3.
Bien, entonces, de una vez lo resolvemos, es cierto. Bien, colocamos los lados, como indica, A, B, C, minúsculas. Normalmente las letras minúsculas se oponen a letras mayúsculas, normalmente. Entonces, nos dan ese dato. Y bueno, aquí lo que tenemos que hacer nada más es reemplazar. Reemplazamos. Seno de A en la figura, seno del ángulo A es A entre B. Tangente de C, acá está C. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, C sobre A. Observamos que fácilmente acá B se va y A también se va. Y nos va a quedar que A menos C es igual a 2B tercios. Bien, luego tenemos la expresión A menos C igual a 2B tercios, ¿no? Entonces, de forma conveniente, aquí vamos a elevar al cuadrado. ¿Para qué elevamos al cuadrado? Lo que pasa es que al elevar al cuadrado, acá vamos a tener A cuadrado más C cuadrado. Y en la figura, A cuadrado más C cuadrado, ¿qué cosa es? Es B cuadrado. Elevamos al cuadrado, acá hay un desarrollo, cuadrado del primero, cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo, lo que es el binomio al cuadrado. Bueno, eso es igual a 4b cuadrado sobre 9. Bien, considerando que a cuadrado más c cuadrado es b cuadrado, acá sería b cuadrado por 9 sería 9b cuadrado, y 9b cuadrado menos 4 sería 5b cuadrado. 9 por 2, 18. 18 al c, positivo, pasa a la derecha como negativo, positivo. Quedando, entonces, 5b cuadrado igual a 18ac. Luego, de forma conveniente, vamos a acomodar ahí. Bien, entonces de forma conveniente, aquí lo que se ha hecho es el b pasó a dividir, perdón, el a pasó a dividir a una b y el c pasó a dividir a la otra b. Y este 5 pasó a la derecha, 18 quintos. B sobre C, B sobre A. Y B sobre C en el triángulo es secante de A. Y B sobre A en el triángulo es secante de C. B sobre C es secante de A. La secante, recuerda que es la inversa del coseno. Coseno de C sobre B, B sobre C, entonces será secante de A. Y la secante de C, secante de C es la inversa del coseno también, que sería A sobre B, pero en este caso sería B sobre A. Y listo, entonces nos queda 18 quintos. Por lo tanto, la clave es la D de dado. Muy bien. Listo, vamos al problema número 4. Problema número 4. ¿Listo? Problema número 4. Ahí está. A ver, unos segunditos. Los problemas nos pueden venir con lados fijos en números o nos pueden dar en variables, ¿no? Entonces, cuando nos dan en variables ya el problema se hace un poco más algebraico, ¿no? Entonces uno tiene que saber las reglas del álgebra, ¿no? Para poder operar los exponentes, binomios, ¿no? Trinomios, etcétera, etcétera. Eso tenemos que tener a la mano. Bueno, entonces, acá también es todo con variables. Podemos trabajar todo con variables. Por ejemplo, en este caso le pongo ABC. Entonces, 3 veces cotangente más 2 veces cotangente B sería 3B sobre A más 2 veces A sobre B. Y bueno, acá haciendo el producto en cruz,
¿no? B para acá, A para allá, ¿no? Y luego acá A por AB, ¿no? Nos quedaría así. Bien, luego, si esto lo pasamos a la izquierda, vamos a notar un binomio al cuadrado. Y ese binomio es exactamente este valor. Y puedes verificarlo, ¿no? Esto al cuadrado es 3b cuadrado, que es aquí. Esto al cuadrado sería 2a cuadrado, que es aquí. Y luego sería menos el doble del primero por el segundo. Bien, en este punto, sacamos raíz cuadrada y bueno, llegamos a esta conclusión de que los dos son iguales. Si los dos son iguales, entonces acá yo puedo decir que b sería raíz de 2, a raíz de 3, bien, entonces, por lo tanto, el coseno cuadrado de b, ya en el triangulito, coseno cuadrado de b sería a sobre c. A sobre c. Al cuadrado, entonces sería 3 quintos. Y 3 quintos, ¿no? Si haces por 2, acá sería 10, acá sería 6, 6 entre 10, y eso es 0,6. Por lo tanto, la clave es la D de dado. La D de dado. Muy bien. ¿Preguntas, inquietudes, dudas? Bien, no hay preguntas, entonces vamos a la aplicación número 5. Bien, a ver, algunos segundos para que se analice. Bien, entonces, ya por lo menos está analizado. Bueno, esto parecía complicado, pero no, porque se trata de un triángulo isósceles. Y cuando haces una construcción geométrica, en este punto que estamos, es importante siempre apoyarse de triángulos rectangulares, ¿no? Entonces, nos sale un triángulo isósceles, ahí está el isósceles, ahí no hay triángulos rectangulares, pero si hago un trazo como este, entonces ya ahí empiezan a aparecer los triángulos rectangulares. ¿Y para qué hacemos eso? Para poder, digamos, encontrar las razones trigonométricas alrededor de ello. Entonces, por ejemplo, el ángulo A, en este triángulo rectangular puede ser definido sus razones trigonométricas. Por ejemplo, si acá le pongo 2, entonces acá tendría que ser 3, porque el coseno de A es 2 tercios, dice, ¿no? 2 tercios. Bien, y como es isósceles, entonces, si esto mide 2, entonces este tiene que medir 1, para que 2 más 1, 3, sea igual a este otro, ya que son isósceles, ¿no? Recuerda que son isósceles. Listo, luego, aquí le voy a poner una variable A, pero esta se puede hallar por Pitágoras. Decimos A cuadrado más 2 cuadrados es igual a 3 cuadrados. Entonces acá sacamos que A es raíz de 5. Y de esta manera, pues, ya en el triángulo, la tangente de B, que es este de aquí, sería nada más el A sobre 1. Pero como el A ya se encontró aquí, que es raíz de 5, entonces de frente la tangente de B sería raíz de 5 sobre 1, o sea, simplemente raíz de 5. Entonces sale inmediato, ¿no? Entonces,
Repito, aquí el truco es apoyarse en triángulos rectangulares, para que a partir de ahí podamos hallar las razones trigonométricas que nos da, que nos pide. Bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? ¿Algo que quiere que se detalle? Bien, entonces vamos a la siguiente. Pregunta número 6, jóvenes. Pregunta número 6. A ver, atentos todos. Pregunta número 6. Ahí está. Esto es media circunferencia. Hay una propiedad geométrica bien básica. Por acá lo había dibujado ya. Acá está. Bueno, que no está hecho a pulso, ¿no? Digamos que esta es media circunferencia. Si yo tengo acá media circunferencia, entonces este de acá es el diámetro. Si yo tomo un punto cualquiera sobre esta media circunferencia y formo un triángulo, como lo he formado acá, resulta que aquí siempre es 90 grados. ¿Ya? O sea, si yo formo en una media circunferencia, formo un triángulo con el diámetro y algún punto sobre la periferia, en ese punto el ángulo del triángulo siempre es 90 grados. No importa en qué punto sea, pero siempre va a ser 90 grados. Es una propiedad geométrica, ¿no? Básica. Entonces, eso puedes tú aprovechar aquí, ¿no? Por ejemplo, acá yo uno esta línea con esta línea, acá me debe dar 90 grados. Bien, a ver, pues unos segundos para que intentes. Muy bien, entonces lo resolvemos una vez. La manera se planteó. Entonces, en este caso, miren, colocamos la media circunferencia, reconstruimos, colocamos aquí RR, que es radio de la circunferencia, le vamos a colocar aquí A y B, referencialmente, A y B, y acá hacemos el trazo auxiliar, ¿no? Y en este trazo auxiliar, acá se observa 90 grados, ¿no? Esa es una propiedad geométrica. Y bueno, entonces, considerando que este es el ángulo θ, ¿no? El θ nos lo ponen por acá o acá, pero por complementos, eso también es θ. O sea, este es el complemento de θ. Y en este triángulo más grande, si este es el complemento de θ, este acá sería el complemento del complemento de θ. El complemento del complemento es θ. Bien, ahora aprovechamos el triángulo para poder definir el seno de θ. El seno de θ sería en este caso R sobre A. R sobre A. Pero también el seno de θ en ese triángulo de acá sería A más B sobre 2R. De forma conveniente nos conviene multiplicar y tendremos a la izquierda seno cuadrado y a la derecha R sobre se cancela. Y nos estaría quedando solamente. Nos estaría quedando en este caso, al sacar raíz cuadrada, nos queda solamente A más B arriba y 2A abajo. Porque recuerda que el R con R se va. Nada más, entonces la clave nos queda la C. La C. Preguntas, por favor, preguntas, inquietudes. Bien, entonces no hay preguntas. Vamos al siguiente.
Problema número 7. Problema número 7. A ver, ahí está. Bien, algo parecido. Si yo uno del centro hasta este punto de tangencia, ¿qué sucede con este radio respecto a esta línea tangente? Pues el radio con la línea tangente tendrían que ser perpendiculares, ¿no? Necesariamente perpendiculares. Bien, a ver, vamos a dar unos segundos para que intente. Muy bien, ya empiezan las respuestas, la B. Bien, de una vez lo resolvemos. Bien, en este caso, el trazo que nos conviene colocar, si nos dicen que el AD vale 6, entonces el radio sería 3. El seno de 3 es igual a 1/3, ¿no? Es el dato que nos dan. Si es 1/3, entonces acá sería 1/3. Y acá tendría que ser 2 raíz de 2. Bien, ahora hacemos lo siguiente. Trazamos esta línea, que viene a ser el radio, y como es el radio, acá tiene que ser perpendicular. Y acá trazo una línea paralela a esta, acá también tiene que ser perpendicular. Luego, este X se traslada aquí. Luego, el teta con ese teta también son iguales. Acá tengo una línea, acá tengo otra línea, tengo una paralela, dos líneas paralelas, y tengo una línea que la cruza. Entonces siempre la línea que la cruza forman mismos ángulos en cada línea. Con esta teta, con esta también es teta. ¿Por qué? Porque estas dos de acá son paralelas. Bien, entonces por lo tanto, aquí el X sería igual a, o sea, el X es parte de ese triángulo. Si tengo acá teta, y acá es 1/3, 2 raíz de 2, entonces prácticamente eso también sería aquí a proporción, pero también podemos observar que este lado de acá es 3 y este también es 3. O sea, prácticamente ese triangulito que está acá con este de acá son congruentes. O sea, son iguales, ¿no? Son iguales. Por lo tanto, haciendo comparación nada más, el X tiene que ser 2 raíz de 2. No hay otra. La clave sería la B de vuelta. Muy bien, Claudia, muy bien. Listo. Vamos al siguiente. Problema número 8. Problema número 8. Ahí está. Vamos a dar unos segundos para que intente.
Muy bien, se acabó el tiempo. Nos dicen acá que AB es igual a BE, ED, de César, esto, igual a esto, igual a esto, igual a esto, ¿no? Entonces prácticamente nos están dando ya dos lados, ¿no? Este sería como 1 y todo eso sería como 3. Ya tenemos la relación de todo ese triángulo. Bien, vamos a pasar esos datos aquí. Y de forma conveniente vamos a poner el 3. Podría ser 3, podría ser 2, podría ser 1, podría ser K, ¿no? Porque estamos trabajando otra vez con proporciones. Bien, entonces le ponemos de forma conveniente el 3. Ahora, si a este le ponemos teta, entonces el seno de teta sería un tercio. Y si es así, entonces yo trazo acá de este punto trazo una horizontal, entonces esta línea con esta línea serían paralelas, y acá tengo una línea que la cruza. Por lo tanto, este ángulo se puede trasladar aquí. Sería teta. Y por lo tanto, si el seno de teta es un tercio, entonces acá tiene que ser 1, ¿no? Para que se cumpla un tercio. Tiene que ser 1. Y en consecuencia, aplicando Pitágoras, este sería 2 rey de 2. Bien, luego, en este triángulo, ese es el punto G, ¿ya? Y por lo tanto, todo esto, aplicando Pitágoras, si esto es 9 y este es 3, aplica Pitágoras y este es 6 raíz de 2. Acá aplica Pitágoras, este es 2 raíz de 2. Por lo tanto, esta parte de aquí sería 4 raíz de 2 para que 4 más 2 de 6. Entonces, mira, ya tenemos el triángulo completo para beta y el triángulo completo para alfa. Falta su hipotenusa, ¿no? Pero como la relación que nos piden es de tangentes, la tangente no necesita la hipotenusa, basta nada más sus catetos. Entonces, tangente de alfa, aquí, cateto opuesto 2 radios sobre cateto adyacente 2, y tangente de beta, cateto opuesto entre cateto adyacente. Bien, luego aquí, radios con radios se cancelan, 2 con 2 se cancelan, nos queda simplemente un cuarto. Y por lo tanto, la clave es la C. La C. Muy bien, Claudia, ¿no? La C. Listo. Preguntas, por favor. Preguntas, inquietudes, dudas. Bien, vamos entonces al siguiente. Problema número 9. ¿Ya? A ver, le damos unos segundos para que intente plantearlo. Si saca respuesta en buena hora.
Bueno, en este problemita eh, hay que usar una propiedad geométrica. Si no se sabe esa propiedad geométrica, definitivamente eso se puede complicar. Hay un teorema que se llama el teorema de Poncelet. ¿Has escuchado el teorema de Poncelet? Se cumplen los triángulos rectangulares y está asociado a una circunferencia inscrita a un triángulo rectangular. ¿Qué dice Poncelet? Poncelet dice lo siguiente. Bueno, primero ubicamos los lados, tangente de alfa, acá está, es 15 sobre 8, entonces que eso sea 15 y que eso sea 8. Otra vez, ¿no? Puedes poner 15K, 8K, 15 por 2, 8 por 2, no importa, al final todos son proporciones. Entonces, si este es 15, 8, entonces por Pitágoras, esto tiene que ser 17, por Pitágoras. Bien, luego, aquí trazamos, bueno, acá vemos una Z, por lo tanto este θ es igual a este θ de acá. Acá tendríamos R, acá también tendríamos R, y acá también sería R. Entonces, ¿qué dice Poncelet? Poncelet dice que en un triángulo rectangular, como este, la suma de los catetos es igual a la suma de la hipotenusa más 2 veces el radio inscrito a ese triángulo. Eso dice Poncelet. La suma de sus dos catetos es igual a la suma de la hipotenusa con el radio, con 2 veces el radio de la circunferencia inscrita. Entonces de ahí rápidamente sacamos el R y el R vale 3. Entonces la tangente de θ en este triángulo sombreado sería 15, cateto opuesto, entre cateto adyacente que es R, que es 3, 15 tercios, y eso vale 5. Por lo tanto la clave es la E, la E. Bien, ¿preguntas? ¿Preguntas, inquietudes? Ya, entonces no hay preguntas. Vamos al siguiente, problema número 10. Problema número 10. Ya, este sí no requiere teoremas, solamente los conceptos básicos. Full maniobra, triángulos rectangulares. Recuerden, ¿no? Siempre hay que apoyarnos en triángulos rectangulares. Bien, a ver, vamos en unos segundos.
Muy bien. Ya por lo menos se ha analizado. Una vez más, aquí el truco es formar triángulos rectangulares, ¿no? Aquí ya tenemos un triángulo rectangular, pero aquí no, ¿no? Acá tampoco. Este es el triángulo rectangular, este también. Entonces tal vez nos convenga acá trazar una línea vertical, ¿no? Para formar acá un triángulo rectangular y aquí otro. Acá también si bajo una línea, también tendría acá un triángulo rectangular y aquí otro. Entonces, primero colocamos los datos que nos dan, 2, 3, el ángulo alfa, vamos a poner acá un ángulo alfa. La tangente del ángulo alfa sería 2/3, ¿no? Del dato que nos dan en este triángulo grande. Y luego, aquí tenemos el punto Q, acá 2K, aquí 3K. ¿Por qué ahora acá? Porque lo que pasa es que acá sí es 2 y 3 de forma exacta, porque esa es la medida. Ya no es proporcional, ¿no? Esto sí es 2, 3 exacto. Entonces, como este es exacto, entonces yo ya acá no puedo tener la ligereza de ponerle entre 2, ¿no? No sería coherente. Entonces, acá sí debo colocar, como esto es proporcional, acá sí le debo colocar 3K y 2K. K tendrá algún valor, ¿no? Bien, si esto es así, entonces esto sería 2 menos 2K y este acá sería 3K. Entonces, luego, este ángulo alfa se puede trasladar hasta aquí, ¿no? Porque este es el complemento y este es el complemento del complemento de alfa. Complemento del complemento es el mismo. Entonces, haciendo la división de tangente de alfa en este triángulo sería 3K sobre 2 menos 2K. Y esa tangente de alfa aquí es dato, ¿no? Sería 2/3. Entonces de acá sacamos que K vale 4/13. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden la tangente de teta. Y en este triángulo la tangente de teta sería 2K sobre 3 menos 3K. Como acá ya lo hemos encontrado, reemplazamos 4/13, 4/13. Y acá multiplicamos 13 por 3, 39. 39 menos 12. 39 menos 12 es 27. Y acá sería 2 por 4, 8. Denominador 13, denominador 13 se dan, entonces nos queda de frente 8 sobre 27. Por lo tanto, la clave es la D de dado. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? No se olviden que tienen el micrófono para poder hacer la consulta. Pueden también interrumpirme. También pueden usar el chat en público, en privado, como se sienta más cómodo. Y no se quede con las dudas, ¿no? Lance sus preguntas, cualquiera que sea. Listo, entonces, continuamos. Vamos a la siguiente aplicación. No sería aplicación, sería en este caso el siguiente punto. Bien, acá hay un artificio muy interesante y más o menos fácil de trabajarlo, que es las relaciones con el ángulo mitad. Mira, si tú tienes un triángulo como el que hemos estado manejando, con sus tres lados ABC, y acá está el ángulo alto, entonces si haces este pequeño artificio, que es básicamente tomar acá el lado B, extenderla una longitud equivalente a la hipotenusa. De tal manera que este 6C, y bueno, y acá se forma un triángulo adicional. En este triángulo adicional, como estos lados son iguales, entonces acá tienen que ser ángulos iguales. Y como la suma de estos dos ángulos tiene que dar alfa, entonces estos ángulos tienen que ser alfa medios, el ángulo mitad. Entonces, al hacer esto, ¿qué tenemos? Tenemos que la tangente de alfa medios, la tangente de esto, es igual a sobre B más C. ¿Sí? Entonces, es así de simple. O sea, tienes que un poco acordarte esta maniobra, ¿no? O sea, tienes un triángulo básico del cateto, lo extiendes, lo extiendes, lo extiendes, y le extiendes una distancia igual a la hipotenusa. Y de ahí sacas el ángulo mitad. Una vez que tienes el ángulo mitad, tú puedes completar acá los tres lados, y bueno, pues vas a tener ya las 6 razones trigonométricas del ángulo mitad.
Bien, entonces si la tangente de alfa medio es igual a A más C más B, también la cotangente, ¿no? La cotangente de alfa medio, que es la recíproca del anterior, sería C más B sobre A. También podemos decir que la tangente de alfa medios es igual al coseno de alfa menos cotangente de alfa. Y la cotangente de alfa medios es igual a cosecante de alfa más cotangente de alfa. Entonces, también se cumple esto. ¿Ya? Esto de acá. En estas relaciones se cumple que A entre C más B es igual a C menos B sobre A. Oye, mira, pero ¿de dónde salió eso? Ah, bueno, eso salió de Pitágoras. Eso salió de Pitágoras. Creo que por acá lo tengo anotado. Eh, Acá está. Si parto de aquí, hago producto en cruz, A por A cuadrado. Acá es diferencia de cuadrados. Y luego acá el B lo paso a la izquierda y tendría A cuadrado más B cuadrado. Quiere decir que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Si hacemos el proceso inverso, es partir de aquí. Si de aquí lo desdoblo así y después lo vamos así, entonces yo tengo de que esta expresión sale pues de Pitágoras, ¿no? De Pitágoras sale. Listo. Entonces, a ver, hay que tomarle foto, por favor. Estas expresiones recuerden que son bidireccionales también. Es decir, si tú en una expresión encuentras esto, puedes cambiarlo por esto. O al revés, si tienes esto, puedes cambiar por esto. Bien, listo, le tomaron la foto. Vamos entonces a la aplicación número 11. Aplicación número 11. A ver, vamos a dar unos segundos para que lo analice. Muy bien, vamos a continuar entonces. Me parece que alguien tiene su micro abierto. A ver, pillamos ese micrófono. Alexander, creo que tiene su micrófono abierto. A ver. Ya, bueno, sigamos. Entonces ya lo analizaron. Acá también hay otra propiedad geométrica básica. Es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, por acá dice el esquema.
Bien, a ver, tenía un ruido al costado. Ya. Entonces, le estaba diciendo que hay una propiedad bien básica que es la siguiente. Tengo una circunferencia, bueno, de hecho manualizada, y de un punto cualquiera que tú traces, de un punto cualquiera, tú trazas una tangente y la otra tangente, ¿y qué sucede? Que estas dos líneas, estos dos segmentos, van a ser del mismo tamaño. Esto es lo que pasa, ¿no? De donde sea, ¿no? Por ejemplo, estoy agarrando ese punto, trazo una tangente, otra tangente, entonces estas dos líneas son iguales. Ahora puedes hacer acá algunos trazos adicionales, ¿no? Por ejemplo, de aquí a aquí al centro, esto siempre va a ser perpendicular, porque es tangente, acá también. También por otro lado, si tú unes el punto medio hacia este punto, de donde has trazado las dos tangentes, pues resulta que acá vas a tener dos ángulos iguales. Este ángulo con este ángulo van a ser iguales. O sea que prácticamente esta línea que va hacia el centro sería la bisectriz de este ángulo total, ¿no? Sería la bisectriz. Entonces, eso es importante que lo tengas en cuenta para hacer el desarrollo de este ejemplo. Acá, mira, acá tenemos esta línea con esta línea, son iguales. Y aquí también, mira, esta línea con esta línea también son iguales. Entonces, si este es igual a este y este es igual a este, entonces esta línea de acá con esta línea de acá también son iguales. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces vamos a resolverlo rápidamente. Vamos a ubicar los datos. Esto mide 7, esto mide 4. Esto mide 4 porque es el radio. Entonces, como acá se forma un rectángulo, este 4 se traslada aquí, y por lo tanto aquí tendría que ser 3. Entonces acá, mira, acá tenemos un triángulo rectangular. Y tenemos todo, ¿no? 3 y 11, ¿no? Bien, pero en este caso no va a ser tan necesario. En este caso, aquí, en el triángulo O1, H y O2, tenemos 3, 7. Por Pitágoras, este lado de acá, HO2, sería 4 raíz de 7. Entonces, si todo esto mide 4 raíz de 7, entonces AC también mide 4 raíz de 7. Y si hemos llegado a la conclusión de que esta porción con esta porción son iguales, entonces, si todo vale 4 raíz de 7, entonces esta parte vale 2 raíz de 7 y esta vale 2 raíz de 7. Así. Bien, luego trazamos acá esta línea que ya hace un momento le comenté que sería la bisectriz, ¿no? Entonces, si ese es el ángulo teta, este sería teta medios. Bien, si este es teta medios, entonces, acá en este triangulito tenemos la información de que teta medios, aquí es 4 y acá es 2 raíz de 7. Podría llevarlo tal cual como está, 4 y acá 2 raíz de 7, o podría simplificarlo, ¿no? Total, como acá es full proporciones, yo puedo poner acá 2 y acá la mitad, que sería raíz de 7. 2 y raíz de 7. Bien, si acá es 2 raíz de 7, acá sería raíz de 11, aplicando Pitágoras. Ahora, como acá me piden de teta cuartos, o sea, yo tengo que sacar la mitad de este ángulo, entonces ahí usamos ese artificio que acabamos de ver. ¿Qué dice el artificio? Que agarras uno de los catetos y lo extiendes la misma distancia que la hipotenusa, que es raíz de 11. Y luego acá juntas y formas un triángulo donde este ángulo tendría que ser teta cuartos. Si acá es teta cuartos, entonces ya lo que nos piden es algo más fácil, ¿no? Porque nos piden cotangente teta cuartos. Cotangente teta cuartos en este triángulo grande sería el cateto adyacente, que es raíz de 11 más raíz de 7, sobre 2. Pero a nosotros nos piden no cotangente teta cuartos, sino nos piden 2 veces cotangente teta cuartos. Entonces, por 2 acá y por 2 acá, el 2 se cancela y nos queda que 2 cotangente teta cuartos es igual a raíz de 11 más raíz de 7. Más raíz de 7. Listo. Entonces la clave sería la C. La C. Listo. Preguntas, por favor. Preguntas, inquietudes, dudas. Ya. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Problema número 12. Y unos segundos para que pueda analizarlo.
Bien, entonces, quedó desierto. Vamos a ver cómo se resuelve este problemita. Bueno, miren, vamos a tomar esta información y vamos a formar el triángulo a partir de esto. Seno de 4x es igual a 1/8. Entonces pongo acá 1 y acá pongo 8. Porque el seno de 4x es igual a 1/8. Bien, luego voy a colocar aquí, en este lado, el complemento, ¿no? ¿Y cuánto es el complemento? El complemento es 90 menos 4x, ¿no? Ese es el complemento, en variables, ¿no? Listo. ¿Ahora qué? Ahora hacemos el artificio, ¿no? ¿Cuál es el artificio? Vamos a sacarle la mitad de este ángulo. ¿Por qué la mitad? Porque la mitad es justo una de las partes de la pregunta, ¿no? Que es 45 menos 2x. Si yo saco la mitad, sería 45 menos 2x. Entonces, es cuestión de sacar la mitad de esto. Y para sacar la mitad, hacemos el artificio. De que esto debe medir 8, duplico ahí la hipotenusa, y esto entonces sería la mitad de este ángulo, que es 45 menos 2x. Bien. Como este es 8 y 8, entonces este también es 45 menos 2x. Pero mira lo que sucede con la suma de estos dos ángulos. El ángulo de aquí hasta aquí, ¿cuánto es? 45 menos 2x más 4x. Eso es 45 más 2x. Bien, entonces, si sumas 45 menos 2x más 4x, te sale 45 más 2x. Y mira, oh sorpresa, ¿no? Esto justo es esto, ¿no? Así que este ángulo de acá con este ángulo de acá son los ángulos que aparecen en la expresión que piden calcular. Así que esto se resolvería si nosotros tenemos la información completa de todo este triángulo. Acá ya va, ¿no? Ya tenemos los dos catetos prácticamente, faltaría este nomás, la cual, aplicándole Pitágoras, 9 con 3 raíz de 7, aplicamos Pitágoras y acá nos sale 12. Entonces ya con eso prácticamente la mesa está servida, ya que el seno de 45 más 2x, que es este de aquí, seno de este ángulo es cateto opuesto, que es 9 sobre 12. Ahí está. Cotangente de 45 menos 2x. Aquí está el ángulo 45 menos x. Cotangente sería 8 más 1, 9. 9 entre 3 raíz de 7. Esto se va y nos queda 3 cuartos más 3. Y eso da 15 cuartos. Por lo tanto, la clave es la A. La clave es la A. Bien, ¿preguntas? ¿Preguntas, inquietudes, dudas? Bien, entonces le tomamos la foto y vamos al siguiente. Bien, veamos ahora los triángulos notables. Bien, acá tenemos, bueno, lo vamos a clasificar en dos grupos, ¿no? Las de naturaleza exacta, que son esas tres básicamente, y luego las de naturaleza aproximada. En esta exacta, inclusive las dos primeras, ya muchos de ustedes lo deben conocer, ¿no? Las dos primeras por lo menos. Y la tercera sí es menos conocida, ¿no? Menos conocida. Bien, la idea es que si tú te acuerdas de estos triángulos, entonces tú vas a poder sacar las razones trigonométricas de los ángulos que están aquí asociados, ¿no? De 45, 60, 30. Y van a poder sacar las 6 razones trigonométricas. Bueno, la experiencia manda pues de que esto debemos memorizarlo así como está como triángulo, ¿no? O sea, ese triángulo debería estar guardado ya en nuestro cerebro, para que rápidamente, mentalmente, podamos sacar las razones trigonométricas con cada uno de ellos.
Bien, entonces, estos hay que mentalizarlas, hay que recordarlas. A veces más práctico es olvidarse de las K para efectos de memorizar, ¿no? Entonces uno dice 1, 2, raíz de 3, 1, 1, raíz de 2, ¿no? En esta de aquí, ¿por qué hay tantos, no? Si te das cuenta, acá hay 3 triángulos, pero es de lo mismo, ¿no? ¿Pero por qué lo han puesto así de esta manera? Lo que pasa es que como acá hay una suma de radicales, a la hora de racionalizar, esto es un poquito más laborioso, ¿no? De racionalizarlo. Por ejemplo, acá, ¿no? Si tú dices el seno de 45, el seno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Pero 1 sobre raíz de 2, ¿no? Seno de 45. Ya, esto es igual a 1 sobre raíz de 2. Cuando tú das la fracción de una razón trigonométrica, se prefiere, digamos, no colocar radicales en el denominador, ¿no? O sea, esa es una preferencia, ¿no? A la hora de dar las respuestas también incluso. Entonces, para hacer que la raíz no aparezca en la parte inferior, a ese proceso le llaman racionalizar. Y para eso, lo que se hace es, se hace el artificio de multiplicar por raíz de 2 arriba, por raíz de 2 abajo, y nos queda raíz de 2 sobre 2. Entonces, seno de 45, 1 sobre raíz de 2, pero racionalizando es raíz de 2 sobre 2. Bien, entonces cuando la fracción es así de simple, se racionaliza fácil también. Pero ¿qué sucede aquí, por ejemplo? Imagínate que acá te piden el seno de 15. El seno de 15 en ese triángulo sería 1 sobre raíz de 6 más raíz de 2. Racionalizar eso ya es un poco más laborioso, ¿no? No digo que no se pueda, sino que es más laborioso. Porque tendrías que multiplicar por la diferencia, ¿no? Arriba y abajo. Y eso hace que eso sea un poco más laborioso. Entonces, para simplificar ese proceso de racionalización, aquí aparecen los 3 triángulos. Entonces, por ejemplo, si me piden el seno, no voy a usar ese triángulo, digamos, pintado de verde, sino que usaría el triángulo completo, el más grande de todos, que es el triángulo total. En este triángulo total, el seno sería cateto opuesto, que sería esto, raíz de 6 menos raíz de 2, entre la hipotenusa, que es todo esto. Alguien dirá, pero otra vez el denominador tiene radicales. Sí, pero si tú sumas esto con esto, mira, raíz de 3 menos raíz de 3 se va, y te queda 4. ¿Qué quiere decir eso? Que seno de 15 es igual a raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. Sobre 4. Si me piden tangente, yo no podía tomar el triángulo verde, porque tangente del triángulo verde sería 1 sobre 2 más raíz de 3. El radical estaría en el denominador. Tampoco puedo usar el triángulo grande, porque el triángulo grande sería raíz de 6 menos raíz de 2 sobre raíz de 6 más raíz de 2. Tengo radical en el denominador. Entonces, ninguno de los dos. ¿Cuál es el tercero? El tercero es este triángulo amarillo. En este triángulo amarillo, la tangente de 15 es 2 menos raíz de 3 sobre 1. O sea que la tangente de 15 es 2 menos raíz de 3. Bien, entonces de esa manera aprovechamos este triangulito, ¿ya? Así sea para secante, coseno, entonces ya cada quien tiene que ver cuál de los 3 te conviene, el verde, el amarillo o el total. ¿Listo? Le tomamos la foto para aquellos que no lo han hecho y vamos al siguiente. Tenemos estas otras 3. Esta es la de naturaleza aproximada, quiere decir que esto no es acá 37 exactamente, es aproximadamente 37, no es 37 exacto. Es aproximada, por eso que llaman aproximada. Pero los lados sí da, ¿no? 3, 4, 5 son los lados. 3, 4, 5. Este triángulo es el más conocido, probablemente muchos de ustedes lo deben recordar. Y a la derecha tenemos los ángulos mitad, 53 medios y 37 medios. Bueno, para la memotecnia, 3, 4, 5 creo que es fácil de recordar, ¿no? Porque son números consecutivos. El 53 medios es 1, 2 en los catetos, y el 37 medios es 1, 3. 1, 3. Ya, 1, 2, 1, 3 también, ¿no? Más o menos fácil de recordar para los ángulos mitad de 53 y 37.
Bien, entonces eso hay que recordar. Y por último tenemos otros 3 más, que también son aproximadas. En la parte derecha, la memotecnia puede ayudar un poquito de la siguiente, de la siguiente manera. Para 14 grados, por ejemplo, para 14 grados, ¿cómo aplicas la memotecnia? Bueno, dices 14, bueno, 1 al frente y 4 al costado, ¿no? O sea, 1, justo el mismo número, como que se compusiera, ¿no? 1, 4. En esta, 8 es 1, 7. Bueno, acá, ¿cómo lo relacionas? Bueno, una manera de relacionar es que, como este es 8, al frente siempre 1, y acá lo que le falta para 8, que es 7, ¿no? 1 más 7 es 8. Ya por ahí más o menos lo puedes asociar. Y en el lado izquierdo ahí sí creo que no hay una manera, bueno, ya cada quien se inventa su forma, su estrategia. Aparentemente no hay una forma de asociar, ¿no? Este es 16, 7, 24, acá sí son números enteros los 3 catetos, los 3 lados. 7, 24, 25, ¿no? Pero asociar con quién es podría complicarse. Pero bueno, ya ahí cada quien ya aplica sus propias estrategias. Y bueno, ya por último, antes de pasar al problema, eh, debemos tener en cuenta lo siguiente. A veces pasa, ¿no? Por ejemplo, en el triángulo anterior, aquí por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, 3, 4, 5, ¿no? Entonces algunos dicen, a ver, yo sé que este es con 36 y con 3, muy bien, pero a la hora cuando dijo su triangulito, algunos se confunden y piensan que, o sea, se olvidan el orden, ¿no? No se acuerdan, bueno, el 5 acá sí se acuerdan, ¿no? Pero lo que no se acuerdan es que si acá es 3, 4 o si acá es 4, 3. Entonces, ahí, ¿cómo haces para descartar, no? Entonces, ahí, para descartar, tienes que acordarte de la siguiente regla general, que dice que a ángulo mayor se le pone lado mayor, a ángulo menor se le pone lado menor. O sea, en otras palabras, si yo agarro el ángulo más pequeño, al frente tiene que ir el lado también más pequeño. Si yo tomo el ángulo mayor, al frente tiene que ir el lado mayor. Listo. Entonces, eso es básicamente, ¿no? Y eso se cumple para todos, por si acaso, para todos. No es solamente para el 3, 4, 5, para todos. Listo, vamos al problema número 13, jóvenes. A ver, manos a la obra, despertamos y nos apoyamos en estos triángulos básicos que hemos estado comentando. Bien, a ver, unos segunditos para que intenten. Bien, entonces continuamos. A ver, en este caso, trazamos los datos. Trazamos acá otra vez, nos apoyamos siempre en triángulos rectangulares. Acá está el triángulo rectangular. Como este es un triángulo conocido, entonces acá le ponemos la información que nos dan, que este acá es 8 y 2. Ahora, como acá nos dan solamente proporción, no, en realidad nosotros podemos darle cualquier otro valor, ¿no? Pero le ponemos acá 8, 2 porque este 2 se acomoda mejor para este triángulo. Así que le pongo 8, 2, porque este es el 4 veces este valor, según este dato.
Bien, entonces si este es 2, entonces para 30 grados la relación es 1, 2. Entonces justo ahí cae 1. Y acá también es raíz de 3. Luego, en este triángulo grande, esto, como este es 30 grados, acá tengo 8, 2 y sería 10, ¿no? 10 sería de 10 a, en este caso sería, acá parece que hay un error, ¿no? 8 más 2 es 10. Y 30 grados se opone 1 a 2, ¿no? O sea, en la mitad, entonces acá sería 5, ¿no? Acá tendría que ser 5. Y en consecuencia, acá sería 5 raíz de 3, ¿no? 5 raíz de 3. Entonces, si acá es 5 raíz de 3, acá tendría que ser 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. Y luego, ya nos están pidiendo cotangente de teta. Cotangente de teta sería este cateto entre esto, que sería 4 raíz de 3, ¿no? Entonces ahí parece que hay un error. Ya, entonces, ¿por qué? Porque lo que pasa es que acá es 8 más 2. Ah, no, perdón, acá está 8, ¿no? Ah, estamos viendo, perdón. 8 era total, está bien. O sea que el 8 era por acá. El 8 era el total, está bien. Entonces acá es 8, este es 4, entonces este sería 4 raíz de 3. Si este es 4 raíz de 3 y este es raíz de 3, acá le queda 3 raíz de 3. Entonces la cotangente de este sería 3 raíz de 3 sobre 1. Está bien. Entonces la clave sería la E. Muy bien, Claudio, ¿no? Muy bien. Listo. ¿Preguntas, inquietudes, dudas? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos al 14 entonces. 14. A ver, vamos a resolver ya de una vez para ir avanzando. Ya por lo menos ya tenemos una idea, ¿no? Ustedes han hecho sus intentos, ya tienen una idea de más o menos por dónde atacar, ¿no? Así que ya esto es un poco repetitivo, solo que ahora nos vamos a apoyar en los triángulos conocidos, ¿no? Por ejemplo, acá es 37, entonces me conviene, bueno, otra vez acá no hay medidas, pero yo puedo ponerle un valor, ¿no? Un valor arbitrario conveniente, por ejemplo 20. Entonces dice que esto con esto son iguales, entonces acá sería 20 y 20, ¿no? Pero acá es hipotenusa y acá es cateto, ¿no? Entonces, 7 es 20, acá sería 16, y acá sería 12. Si acá es 20, acá sería 15, y acá tendría que ser 32 arriba, ¿no? Porque es 12 más 20, 32. Y si este vale 16, ese tendría que valer 1. 1 más 15 es 16. Bien, entonces la tangente de teta, que es lo que finalmente nos pide, ya estaría prácticamente servido. Sería solamente 1 sobre 32, directamente, ¿no? Y la clave sería la E. La E. Muy bien, Claudio, muy bien. Listo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas, inquietudes? Em, bien, pasamos al siguiente, problema número 15. ¿Ya? Aquí tenemos esta figura. Em, bueno, aquí mira, aquí nos dicen que esta esquina vale 90 grados. Si ese es 90 grados, mira, si y es parte de una circunferencia, si acá es 90 grados y esto se extiende, usando la propiedad geométrica que saltamos al inicio de clase, esto tiene que calzar en el diámetro. Es decir, si esta línea yo la extiendo, eso debe calzar exactamente en el diámetro. ¿Por qué? Porque eso dice la propiedad geométrica, ¿no?
Si yo tomo el diámetro y formo un punto cualquiera de la circunferencia, siempre esa esquina es 90 grados. Ahora este es al revés, ¿no? Si yo tengo acá 90 grados una esquina que es parte de una circunferencia, entonces si eso yo lo extiendo a un lado y al otro lado, esos dos extremos tienen que ser diámetro, porque acá es 90 grados. O sea, funciona en los dos sentidos siempre, ¿no? Funciona en los dos sentidos. Y bueno, si esto es así, si ese es el radio vertical, entonces esta línea con esta línea también deben ser iguales. Deben ser iguales. Por lo tanto, si es θ, ese también es θ. Y esto tendría que ser 2θ. Entonces, por lo tanto, 2θ con 37 deben sumar 90. Por lo tanto, 2θ es 53. Y por lo tanto, θ es 53 medios. Si θ es 53 medios, entonces, θ tendría esta relación. 1, 2, radio 5. Porque no nos preguntan cuánto es la cotangente de θ, sino nos piden la cotangente de θ medios. Y decir entonces que para sacar el θ medios aquí tendría que hacer otra vez el artificio. Aquí raíz 5. Y bueno, en este caso nos está pidiendo cotangente. La cotangente sería esto más esto sobre 1. Bien, entonces la cotangente de θ es igual a raíz 5 más 2. Directamente. La clave sería la B de bueno. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bien, pasamos al siguiente entonces. Problema número 16. Problema número 16. De la figura mostrada ABCD es un paralelogramo, calcula aproximadamente la tangente de θ. También lo hacemos rápidamente. Ya los problemas se van pareciendo un poco. Siempre en apoyo de triángulos rectangulares. Acá vamos a apoyarnos en este triángulo rectangular. Entonces, si acá es 37, acá viene la z, ¿no? En una z, siempre estos ángulos son iguales, ¿no? Cada vez que ustedes ven una z con líneas paralelas arriba y abajo, entonces estos ángulos tienen que ser iguales. Entonces el ángulo se traslada, ¿no? Y bueno, entonces aquí hacemos lo siguiente, ¿no? Si a este le damos 15, entonces este también sería 15. Como que es 37, entonces esta relación es 3, 5, ¿no? 3, 5. Entonces si este es como 5, el factor es por 3. Entonces acá sería 3 por 3, 9. Y acá sería 3 por 4, 12. Entonces acá es 25. ¿Por qué 25? Porque este es 37 grados y este es 15. Así que este es 15. El factor es por 5. Entonces sería 5 por 5, 25. Y si este es 25, entonces acá tenía 12, acá tendría que ser 13. ¿No? 13, porque esto es un paralelogramo. El lado de arriba con el lado de abajo son iguales. Entonces tiene que ser 13. Y por lo tanto, nos piden acá la tangente θ, que sería 9 treceavos. 9 treceavos. Y la clave sería entonces la A. Bien, a ver, unos segundos para que copie o tal vez formule una pregunta. A ver, unos segunditos.
Bien, el siguiente problema. El desafío muestra a calcular aproximadamente la tangente de θ. Acá está θ. ¿Cuánto vale la tangente de θ? Muy bien. Entonces vamos a resolverlo. Le ponemos un zoom más grande. Y en este caso, si este es 3n, este también sería 3n. Recuerda que este es 3n es porque este es punto medio. Si este es punto medio, entonces este 3n también sería punto medio. Bien, luego este sería 53 completando, 37 con 53. Bien, este también sería 53 grados, ¿no? Porque como son iguales, entonces ángulos iguales también. Y este ángulo tendría que ser 74 grados. Si este ángulo es 74 grados, aquí de forma conveniente trazamos esta perpendicular, siempre para formar triángulos rectangulares. En este pequeño vamos a formar un triángulo rectangular, donde acá se puede apreciar que si este es 74, este también sería 74. Y en consecuencia, este angulito de acá tendría que ser 16 grados. Y si es 16 grados, podemos, este es un triángulo conocido, que es el 7, 24 y 25, ¿no? 7, 24, 25. Quiere decir que entonces el n tomaría 25. Acá otra vez estoy tomando un valor arbitrario, ¿no? Puede ser 7, 24, 25, podría ser 14, 48, 50, ¿no? O cualquier múltiplo, 7K, 24K, 25K, no importa. Por acá está pidiéndonos una proporción. Y entonces de forma conveniente pongo 7, 24, 25, entonces en ese caso el n sería 25. Y si el n es 25, entonces ya tengo cuánto mide acá, cuánto mide acá y cuánto mide acá. Bien, nos centramos en este triángulo grande. En este triángulo grande, la tangente de θ es igual a 24, que es este lado de acá, entre 7 más 3n. Pero el n es 25, sería 7 más 75, por lo tanto, sería, simplificando, 12 sobre 41. Por lo tanto, la clave es la E. Bien, ¿preguntas, jóvenes? ¿Preguntas, inquietudes? Bien, entonces vamos al siguiente. Problema número 18. Si A o B es un sector circular, calcula aproximadamente cuánto vale el coseno de θ. Bueno, a ver, lo resolvemos. También esto sale en un 2×3 haciendo algunos trazos adicionales. Por ejemplo, en este caso conviene hacer este trazo, esta extensión de trazo, hasta aquí, para formar el triángulo rectangular. Bueno, si este es 37, acá tenemos el complemento, y este sería el complemento del complemento de 37, que es 36. Entonces, ahora este 37 también se traslada por acá, ¿no? Los ángulos opuestos. Y este θ también se traslada aquí, ¿no? Si este θ está aquí, entonces también sería aquí, ¿no? O la z, ¿no? Acá también tenemos una z. Si este es θ, esta también es θ. Bien, entonces vamos a asignarle un valor de 15 a este lado. Si a este le pongo 15, entonces con 37, acá sería 9 y acá sería 20.
15 y acá 20, porque acá también tenemos el 37. 20 y acá 15. Bien, entonces esta longitud que vemos aquí se entiende que es el radio del arco, pero el radio del arco aquí ya está definido con 20, entonces por lo tanto eso también es 20. Así que en ese triángulo pintado podemos ya estimar cuánto sería el coseno de teta. El coseno de teta es cateto adyacente 9 sobre hipotenusa que es 20, 9 veinteavos. Clave B de vueltas. Listo. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas en este ejemplito? Bien, entonces pasamos al siguiente. Aplicación 19. En la figura mostrada se cumple que 4R es igual a 9R, calcule la tangente de teta. Entonces, hacemos lo siguiente. Mira, acá aprovechamos otra vez más de las características de una circunferencia. Si yo trazo esta línea de acá del centro, luego pasa por el otro centro y llego hasta aquí, este punto tiene que ser el punto de tangencia. Acá tengo un radio y todo es el radio del todo. Entonces, como esos son datos, como 4R es igual a 9R, y otra vez eso está a proporción, entonces yo asumo valores para R mayúscula y para R minúscula. 9 para el R mayúscula y 4 para el R minúscula. Entonces, acá tendríamos 4, y para que sea 9 sería 4 más 5, 9. Bien, esto también sería 4, entonces acá tenemos ya una combinación 5, 4. ¿Eh? 5, 4. Si este es 5, 4, entonces este tiene que ser 3, ¿no? No hay otra. 3, 4, 5. En un triángulo rectangular, si tú sabes dos lados, y el tercero sea por Pitágoras. Por Pitágoras. Bien, como esto vale 9 de radio, entonces acá también sería 9 de radio. Y se formaría aquí otro triángulo. Ahora, mira, esta es una línea tangente, esta es una línea tangente a esta circunferencia. Ya habíamos dicho que si nosotros partimos de ese mismo punto hasta el centro de la circunferencia, esta línea sería la bisectriz de este ángulo. Por lo tanto, este sería teta medios. Si todo vale teta, este sería teta medios. Pintamos el rectángulo a analizar y aquí sucede lo siguiente, que la tangente de teta medios es igual a 4 sobre 12. Simplificando, es igual a un tercio. Bien, si la tangente de teta medios es igual a un tercio, eso viene de un ángulo conocido, ¿no? 1 a 3. 1 a 3, ese viene de 37 medios. O sea que teta medios es 37 medios. Si teta medios es igual a 37 medios, entonces teta tiene que ser 37. Bien. Entonces teta es igual a 37. ¿No? Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos piden? La tangente teta. ¿Y cuánto es la tangente de 37? 3 cuartos. Clave, la I. Listo. ¿Preguntas? No hay preguntas. Vamos ahora al último punto, que es las razones trigonométricas recíprocas. Bien, esta es la más sencilla, porque según la definición de la recíproca, la fracción se define invertida, se invierte la fracción. Entonces, obviamente, al multiplicarla, te va a dar 1.
Bien, acá es donde algunos a veces se confunden y no se recuerdan quién es la recíproca. A veces se confunden quién es la recíproca del seno, ¿en la cosecante o la secante? ¿No? Entonces ahí podría haberse confusión. La tangente con cotangente creo que no, porque tangente, cotangente es casi la misma palabra, ¿no? Solo se ha aumentado un co adelante. Pero en estas dos tal vez podría haber confusión. Entonces la memotecnia dice lo siguiente, ¿no? Para la recíproca, acuérdense bien esto, la memotecnia dice, analiza las primeras letras. Es SC o CS. Nada más, porque si tú pones acá seno con secante sería SS. Coseno con cosecante sería CC. Entonces no es así. Para la recíproca es siempre letra cruzada. S con C o C con S. Nada más, y con eso no vas a tener problemas con saber quién es la recíproca, ¿no? El seno es con cosecante y coseno es con secante, ¿no? Ya no va a haber confusión. Y bueno, entonces el producto te da 1. Ahora, en esta línea hay que leerlo de dos maneras, jóvenes. Miren, si yo tengo acá una razón con su recíproca y los dos tienen el mismo ángulo, entonces el producto es 1. Repito nuevamente, si yo tengo, o sea, son como que dos condiciones, ¿no? Si yo sé que acá es seno y su recíproco y estos son el mismo ángulo, entonces yo concluyo que ese producto es 1. Ahora, pero también puedes hacerlo así, mira. Si yo tengo acá una razón y su recíproco y es igual a 1, y yo tengo acá alfa y beta, por ejemplo, alfa y beta, bien, y yo tengo acá una razón, su recíproco, que es igual a 1, entonces yo puedo concluir que este alfa y beta son iguales, tienen que ser iguales. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos al siguiente. ¿Ya? Esta es la propiedad más sencilla, pero hay que verlo de esas dos formas, ¿eh? Bien, acá tenemos otra propiedad que es de los complementos. ¿Ya? Esta tiene doble forma de aplicarlo. La primera es de una igualdad. Si es que alfa y beta suman 90 grados, ¿no? Que es lo mismo que decir que son complementarios, entonces la razón de una es igual a la co-razón de la otra. ¿Ya? Mira, las 6 razones trigonométricas se pueden agrupar por parejas entre recíprocas, que ya hemos visto hace un momento, recíprocas. El seno con cosecante, coseno con secante y tangente con cotangente. Luego, hay otra manera de agruparlos de parejas, que es con la corrazón. O sea, cada razón tiene su corrazón. Y ese es otro agrupamiento, no es la misma que la anterior. Pero esta es más fácil de identificarla. ¿Por qué? Porque la corrazón es la razón que se antecede un co adelante. O sea, el seno, ¿quién es la corrazón del seno? Es el coseno. ¿Quién es la corrazón de la tangente? La cotangente. ¿Y quién es la corrazón de la secante? La cosecante. Entonces, la corrazón es el que le antecede el co. Si le antecede el co, entonces ese es su corrazón, ¿ya? Que es diferente al agrupamiento anterior. Y si tú relacionas entre la anterior y esta, sucede algo interesante. La tangente y la cotangente tienen doble relación. Tiene la relación de recíprocas y también tiene la relación de la corrazón, ¿no? Eso es algo interesante que sucede con la tangente. Tiene doble agrupación de recíproca y de corrazón. Bien, y ahora esto otra vez se aplica en dos sentidos. Por ejemplo, si es que la suma de los ángulos suma 90 grados y luego hago referencia de la razón y la corrazón de esos dos ángulos, entonces yo concluyo que son iguales. Repito, si yo tengo dos ángulos que suman 90 grados y tengo una razón y la corrazón en la otra, entonces concluyo que esos dos son iguales. Esa es una manera de aplicar eso. La otra manera de aplicarlo es que si yo, por ejemplo, tengo, así como está, una razón y una corrazón de dos ángulos diferentes. De dos ángulos diferentes. Entonces, ¿qué cosa concluyo? Concluyo de que este ángulo con este ángulo, que son diferentes, deben sumar obligatoriamente 90 grados. ¿Ya? Eso se aplica en esta regla de corrazón. Y en la parte derecha,
Es una variante en realidad. Esto es una combinación de esto con la anterior de la recíproca. Pero vamos a lo práctico. Acá ya estas no son ni corrazón ni son recíprocas. Pero esto se cumple cuando la suma de ángulos es 90 grados, el producto te da 1. O al revés también, ¿no? Si el producto te da 1, entonces la suma es 90 grados. Pero la combinación es seno con secante, tangente con tangente y coseno con cosecante. Para la memotecnia, acá puedes memorizar, mira lo común que tiene esto, que los dos inician con la misma letra. SS, TT, CC. Si tú tienes esta combinación y el producto te da 1, entonces tú concluyes que alfa más beta es igual a 90. Pero también al revés, ¿eh? Si tú tienes SS y tienes acá dos ángulos que suman 90, entonces tú concluyes que el producto te da 1. ¿Ya? Entonces, estas reglas se usan en doble sentido. Bien, vamos a una primera pregunta. A ver, 30 segundos solamente para analizarlo. Inmediatamente lo vamos a resolver. Bien, entonces, bien, vamos al punto. Miren, a ver si hemos memorizado bien las reglas. Miren, ve, acá yo tengo, bueno, yo tengo acá combinación de una razón con su corrazón igual a 1. Pero esa regla no va con la corrazón. Pero también yo lo puedo ver que acá va una razón y su recíproco igual a 1. Y esa regla sí va, ¿no? Hay una regla que dice, si una razón va con su se multiplica con su recíproco y te da 1, entonces yo puedo concluir que estos ángulos son iguales. Entonces tengo acá una razón, su recíproco igual a 1, allá, entonces sus ángulos son iguales. Ya, ahí estamos aplicando ya la regla, ¿eh? Y al igualar los ángulos, acá despejas, beta te sale 60. Bien, luego también tenemos esta otra, mira. Acá hay una igualdad de razones. Tengo que dos razones son iguales, una es la corrazón de la otra. Entonces, si yo tengo dos razones, una es la corrazón de la otra, entonces yo puedo concluir que los ángulos de ambas razones suman 90 grados. Entonces, sumo estas dos y nos da 90. Entonces de aquí, otra vez, se pone una pequeña ecuación donde el alfa sería 30 grados. Ahora, ¿qué cosa es lo que nos piden? Cotangente de beta menos alfa. Beta es 60, alfa es 30, 60 menos 30 es 30, cotangente de 30 es raíz de 3. Por lo tanto, la respuesta es raíz de 3, la clave es la A. ¿Listo? ¿Preguntas, jóvenes? Bien, vamos a la siguiente. Problema 21. Si se cumple, ¿qué? Donde
Estas son las medidas de dos ángulos agudos. Calcule el valor de... Bien, un poco más algebraico, pero igual usamos las reglas que acabamos de ver. A ver, unos segundos para que intente plantearlo.